Hola a todos. Bueno, continuamos entonces analizando la función cuadrática, viendo distintas características de la misma. Hasta ahora hemos visto diferentes cálculos, diferentes formas de expresar la función y un punto importante, un elemento importante dentro de la función es el eje de simetría, ya que además sobre ese eje de simetría vamos a encontrarnos con el vértice. Como vimos, el eje de simetría lo podíamos calcular como el promedio entre las dos raíces, ya que como sabemos ese eje de simetría me separa la figura, me separa el gráfico de la función en dos partes exactamente simétricas. Cualquier par de puntos simétricos me sirve para encontrar este eje de simetría o este x del vértice, ya que el eje de simetría corresponde a la coordenada x del vértice. ¿Qué sucede? No siempre vamos a poder encontrar las raíces de una función, ya que puede suceder que las raíces que tenga no sean reales. La función cuadrática puede tener raíces reales o puede no tener raíces reales. Si no tengo raíces reales, esta fórmula no me va a servir. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar el eje de simetría? Como vemos en este gráfico, la función está por encima del eje X, por lo tanto no tiene intersección con el mismo y no vamos a tener raíces reales. Observamos el vértice, está en el punto 1, 1, el eje de simetría está en X igual a 1, y si vemos acá hay dos puntos simétricos. Uno de ellos es la intersección con el eje de ordenadas, que si trazamos el eje de simetría, una unidad hacia la izquierda nos encontramos con la intersección con el eje de ordenadas y una unidad hacia la derecha nos encontramos con su simétrico, que es otro punto cualquiera de la función. Quiere decir entonces que si yo conozco dos puntos simétricos, voy a poder calcular este eje de simetría. Veamos cómo el desarrollo de la función nos permite encontrar analíticamente cuál es la fórmula para el eje de simetría o para la x del vértice. Tenemos entonces nuestra función cuadrática expresada en forma polinómica y estando completa. Igualmente no es necesario, pero la tomamos como completa para poder entender cómo funciona o cómo se construye esta fórmula. Un punto que conocemos es f de 0, es decir, el valor de la función cuando x vale 0, que en esta fórmula en particular es igual a c. Pero ¿qué sucede? No es el único punto de mi parábola que tiene imagen c, porque como vimos en el gráfico anterior, hay otro valor de x que va a ser simétrico y que va a tener la misma imagen. Es decir, que va a haber otro valor de x cuya imagen es c. Bueno, justamente basémonos en esto para encontrar cuál es la fórmula de nuestro eje de simetría o x del vértice. Como dijimos, f de x es igual a c, entonces la función cuadrática va a ser igual a c. Cancelamos c de ambos lados del igual porque tienen el mismo signo, es decir que se van a cancelar, y nos queda la siguiente expresión, la que tiene como factor común x, que es lo que vamos a hacer ahora, sacar x factor común. Y nos queda un producto igualado a 0, que como sabemos, con que alguno de los dos factores valga 0, ya se cumple la igualdad. Por lo tanto, o x vale 0, lo cual ya sabíamos porque esto corresponde a la intersección con el eje de ordenadas, o x tomo el valor que resulte de despejar de esta segunda igualdad a 0. De forma tal que estos dos valores son los que tienen por imagen al valor c. Como vimos entonces, se puede o se calcula el promedio entre dos puntos simétricos para encontrar nuestro eje de simetría. Entonces nuestra x del vértice va a ser igual al valor 0 que obtuvimos más menos b sobre 2a, todo dividido 2.
lo que hace resultar que x del vértice sea igual a menos b sobre 2a. A y b son los parámetros de nuestra función cuadrática. Esto quiere decir que sin conocer las raíces puedo saber directamente cuál es nuestro x del vértice, nuestro eje de simetría. Y por lo tanto, posteriormente calcular el vértice, ya que teniendo el valor de x podemos calcular el valor de y que le corresponde. Es decir, nuestro vértice va a ser las coordenadas x del vértice y el valor de la función en x del vértice. Llevado a la fórmula que sacamos recién, x del vértice es menos b sobre 2a y la imagen de ese valor nos va a dar y del vértice. De esta manera podemos calcular el vértice de nuestra función sin conocer las raíces o si no tuviésemos la posibilidad de calcular las raíces. Es decir que ya sabemos que el promedio de cualquier par de puntos simétricos me da la x del vértice, en particular ya sea las raíces o ya sea otro par de puntos cualquiera o directamente utilizando la fórmula que acabamos de calcular. Veamos ahora qué sucede con las raíces. Sabemos que calcular una raíz es encontrar los valores de x que hacen 0 a nuestra función. Por ejemplo, podríamos resolver lo siguiente. Si mi función estuviese expresada de esta manera, que sería la forma canónica, lo que hago es igualar a 0 y despejar. De forma tal que pasamos el 8 restando, dividimos por 2, aplicamos la raíz cuadrada, por lo tanto nos va a quedar módulo, se separan las dos partes del módulo, ya que x más 1 puede valer 2 o x más 1 puede valer menos 2, y eso nos lleva a que las raíces de nuestra función son 1 y menos 3. Ahora, ¿qué sucede si mi función está expresada en forma completa? Es decir, no en forma factorizada, no en forma canónica, sino en forma polinómica completa. Si tenemos en cuenta la expresión completa de la función cuadrática en forma polinómica, nos vamos a encontrar con que tenemos términos con x que tienen distinto grado. Y como bien sabemos, esa expresión no se puede despejar. Es decir, que igualando a 0 esta función, no vamos a poder despejar las x, ya que tienen grados distintos y no se pueden juntar. En la guía tienen todo el desarrollo teórico que nos va a llevar a una fórmula, que se conoce como fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente, que es la siguiente. En esta fórmula, como observamos, están todos los coeficientes de mi función cuadrática completa. Esta fórmula me permite resolver esta igualdad que tengo ahí. Es decir, cuando mi función cuadrática está igualada a 0, voy a poder usar esta fórmula para poder encontrar las raíces de mi función. Porque al estar igualando a 0, estamos calculando las raíces. Quiere decir que la fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente nos va a permitir encontrar las raíces de una función cuando mi función está expresada en forma polinómica completa. Si no estuviese en forma polinómica completa, la fórmula funciona igual, pero hay métodos mucho más rápidos de poder resolver, ya que si está incompleta se puede despejar, se puede sacar factor común. Ahora vamos a ver brevemente unos ejemplos para que recordemos esta situación. Y un ejemplo de uso de esta fórmula resolvente o de Bhaskara. Miren igualmente en la fotocopia todo el desarrollo que aparece ahí, en donde se muestra por qué la fórmula es esta y no otra. Tiene obviamente una explicación matemática por despeje, por lo tanto mírenlo para entender por qué es esta la fórmula. Veamos entonces algunos ejemplos de lo que mencionaba recién.
Si mi fórmula fuese la siguiente, en donde me falta el término lineal, que no tengo el término que tiene el coeficiente b, igualo a 0 y despejo. De forma tal entonces que despejando llegamos a las dos raíces. X es igual a menos un medio o x es igual a un medio. Si ahora es incompleta y lo que me falta es el término independiente, me quedan los dos términos que tienen x. Y por lo tanto x es factor común de estos dos términos. Entonces igualamos a 0 y vamos a sacar factor común. De forma tal que me queda el producto de dos factores igualados a 0. Ya sabemos, como vimos antes, que con que alguno de esos factores valga 0, ya mi función va a valer 0. De forma tal que si despejamos nos termina quedando o que x es igual a 0 o que x es igual a 3/5. Bien, estas son dos opciones en donde la función está incompleta. Igualo a 0 y despejo, o igualo a 0 y factorizo y después hago el despeje correspondiente. Pero veamos ahora cómo usamos la fórmula de Bhaskara en una función que está expresada en forma completa. Supongamos que esta es la función que queremos encontrar sus raíces. 2x² más 4x menos 6. Igualamos a 0, que es lo que corresponde para encontrar las raíces, y nos encontramos con que no la podemos despejar, por lo tanto vamos a aplicar la fórmula de Bhaskara. Para eso primero determinemos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Como podemos observar en la fórmula, A es igual a 2, B es igual a 4 y C es igual a menos 6. Y lo que hacemos es reemplazar esto en la fórmula que vimos anteriormente. Como vemos entonces, menos b, o sea menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 4 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 2, por c, que vale menos 6. Todo esto sobre 2 por a, que como vimos vale 2. Y a partir de ahí resolvemos las operaciones. Cuando llegamos a este punto en el cual tenemos este término que está con un más y un menos, significa que tengo dos opciones posibles. Una que va a corresponder a x1 y la otra que va a corresponder a x2. Es decir, una en la cual menos 4 le voy a sumar 8 y después dividirlo por 4, y la otra opción en la que a menos 4 le voy a restar 8 y dividir por 4. De forma tal que cuando terminamos de resolver, estas son las dos raíces de mi función cuadrática completa. Resumiendo entonces lo que estuvimos viendo en este video, entonces el cálculo del vértice lo podemos hacer de las siguientes formas. Si conocemos las raíces, hacemos el promedio entre las dos raíces para sacar la x del vértice, por supuesto. Y si no conocemos las raíces o no las podemos calcular porque no son reales, vamos a utilizar menos b sobre 2a para sacar la x del vértice. Y las coordenadas van a ser la x del vértice que calculamos recién, que es lo mismo que el eje de simetría, y el valor de la función para ese valor de x del vértice que hayamos encontrado. Y en el caso de las raíces tenemos distintas opciones según esté completa o incompleta la función. Es decir, si tengo incompleta de esta manera, en donde no tengo el término lineal, voy a poder despejar x. Si la tengo incompleta de esta forma, sin término independiente, voy a poder sacar factor común x y luego aplicar lo que se llama anulación de producto, ya que me van a quedar dos factores igualados a 0. Y si la forma está completa, si la fórmula está completa,
entonces voy a tener que usar la fórmula resolvente o de Bhaskara. De esta manera entonces terminamos con el video de esta semana. La semana próxima veremos cómo hacemos un análisis completo de la función independientemente de cuál sea su forma, ya sea en forma canónica, en forma factorizada o en forma polinómica. Nos vemos entonces en el próximo video.